Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar este tema que dejamos pendiente el día de ayer acerca del ministerio del lectorado. Había algunos puntos que no terminamos de ver, entonces vamos a concluir el día de hoy este tema del lectorado en la plática que tuve el viernes pasado y más adelante continuaremos. Hoy vamos nada más a terminar hasta donde hemos visto con nuestros hermanos lectores. Vamos a ponernos al día y pues ya posteriormente vamos a continuar con este tema. Ok, queridos hermanos, el día de ayer, si ustedes recuerdan, analizamos el documento con el que fue instituido el ministerio, tanto del lectorado como el del acolitado, ¿ok? Y resuenan unas palabras que se llama ministerio, ¿verdad? Antes eran órdenes, ahora se llaman ministerios. Dice, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro siempre fiel al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Sacrosantum Concilium número 28. Este también venía en el documento que vimos el día de ayer, si ustedes recuerdan que se hizo el comentario, que muchas veces por desconocer, el desconocimiento acerca del servicio puede hacer que hagamos ciertas cosas que no corresponden al ministerio. Hablamos de la importancia de conocer bien qué es lo que puedo, qué es lo que tengo que hacer para no excederme de eso, ¿verdad? Para hacer solamente lo que me corresponde hacer. Por eso dice, hará todo, pero también solo aquello que le corresponde por su naturaleza de acción y hay también respetando las normas litúrgicas. ¿Okay? Es muy importante. Con esto debemos de entender que cualquier persona que tenga un ministerio en el altar, ya sea acólito, ya sea lector, ya sea también monaguillo, debe tener una formación en lo que son las normas litúrgicas para no caer en ningún exceso, para no caer también en ningún abuso. Es muy importante. Dice, los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la Schola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Dice, ejerzan por lo tanto su oficio con sincera piedad y con el orden que a tan gran ministerio conviene y con razón les exige el pueblo de Dios. Con ese fin es preciso que cada uno dé a su manera con ese fin es preciso que cada uno dé a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia. Esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y que sea instruido para cumplir su función de vida y ordenadamente. Algo muy importante, esto viene en Sacrosantum Concilium número 29, que nos dice lo que platicábamos anteriormente, que toda persona que esté teniendo un servicio, dice, sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Es muy importante que toda persona que tiene un ministerio sea instruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desconocimiento nos puede llevar a caer en ciertos abusos. Entonces es muy importante. ¿Por quiénes tenemos que ser instruidos? Pues como lo vimos ayer, ¿verdad? Los lectores se deben de instruir y ellos a su vez deben instruir a los nuevos. Entonces, pues correspondería ya sea a los sacerdotes o a las personas que tengan conocimiento en liturgia, pues el instruir, ¿verdad? El instruir a las personas y que sepan qué es la función y qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Ayer vimos en el documento, en el número 5, qué es lo que tiene que ser un lector, ¿verdad? ¿Para qué está constituido un lector? ¿Qué tiene que hacer con ese ministerio? Ya vimos qué es lo que tiene y debe de hacer. Más adelante veremos cómo lo debe de hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas normas litúrgicas que un lector, en este caso, pues también un acólito debe saber y debe conocer, ¿verdad? Entonces dice, y vamos a ver ahora qué es un ministerio, o sea, de dónde sale eso de ministerio. Dice, la acepción ministerios puede entenderse de varias maneras, como lo relacionado con el cargo público de ministro,
en la esfera de lo político, o como la que corresponde a su etimología. La palabra ministerio proviene del latín ministerium, que significa servicio, y minister, que significa servidor. En esta acepción etimológica se envuelve el significado religioso del término. Dice, podemos decir, basándonos en la segunda acepción etimológica, que ministerio en la iglesia significa servicio, y es un ministro quien sirve en la misión y carisma que el Señor a través de la iglesia le ha confiado. Ok, entonces con esto vamos a definir qué es un ministerio. Ministerio es un servicio, pero no es un servicio cualquiera o un servicio temporal. Es un servicio a la cual la iglesia le ha confiado. Es un ministerio instituido. ¿Por quién? Por la iglesia. Por eso es que se debe de tomar pues con toda la responsabilidad posible, ¿verdad? No nada más, es un ministerio como si fuera un encargo temporal, no. Es un ministerio lo cual requiere también preparación, requiere también de compromiso, creo que es lo más importante, y de una continua formación, ¿verdad? Dice, en la iglesia somos reyes sirviendo, y por eso ante los ojos del mundo los hombres de la iglesia somos un poco especiales. Aquí vienen algunas citas que pueden respaldar esto. Por cuestiones de tiempo, pues no la tocaré, lo veremos. Les pido a ustedes que vayan y confronten esas citas, ¿verdad? Primera de Pedro 2.9, Juan 13, 14 al 15 y Filipenses 2 del 5 al 7. Dice, y es así que debemos servir de verdad, desde lo más insignificante ante lo más magnificente, ¿verdad? Es algo muy importante entender que el servicio, y como dicen las Sagradas Escrituras, el que quiera ser primero, que se vuelva el servidor de todos. Debemos recordar esto que es muy importante, que y también lo decía San Juan Bautista, ¿verdad? Conviene que yo disminuya para que Él crezca, en referencia a Jesucristo. Con esa mentalidad también tenemos nosotros que servir. Comentaba yo también con los hermanos lectores que muchas veces hay personas que tienen un servicio, pero yo creo que aquí la pregunta que todos deberíamos de hacer es ¿por qué estoy sirviendo? ¿Y para qué estoy sirviendo? Es decir, ¿qué espero yo de servir al Señor? Porque me he encontrado con mucha gente que muchas veces le reclama a Dios, ¿no? ¿Por qué pasó esto si yo era lector o yo era esto y yo iba todos los días a misa y yo ayudaba y yo hacía esto y yo hacía aquello, como echándole cara o reprochándole al Señor nuestro servicio? Por eso dice aquí, debemos servir de verdad, haciéndonos lo más insignificante porque estamos sirviendo al más magnificente, ¿verdad? Con esa mentalidad de muchas veces, como les decía, a veces servimos porque queremos ser vistos, queremos ser admirados, queremos ser, pues no sé, ¿no? Que nos tomen en cuenta, queremos a veces eh, pues con un espíritu que no es propiamente el de servir, ¿verdad? Sino muchas veces también es el de servirnos de ese servicio, pues para ser vistos, para ser admirados, para que digan que bien leo, que bien lo hago, para buscar halagos, para buscar, pues muchas veces nuestra humanidad, ¿verdad? Nos mueve a la vanidad y hacia otras cosas que no nos permiten hacer un buen ministerio. Ojalá toda persona que sirva, que sobre todo en el altar, pues tenga esta mentalidad, ¿verdad? De que pues nosotros no estamos ahí pues para ser vistos o para que nos admiren, ¿no? Porque nosotros prestamos un servicio y entendemos que en la liturgia el que está presente es nuestro Señor Jesucristo y que nosotros pues no somos nada, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad debemos de servir, con esa mentalidad de que estamos sirviendo al Señor sin esperar absolutamente nada a cambio, por el amor de servirlo, por el amor de estar con Él, por el amor de hacernos servidores de todos, ¿verdad? En esa mentalidad. Aquí también cabe otro punto que vamos a ver, la mujer y los ministerios, ¿verdad? Dice, no solo los ministerios ordenados,
que todavía no se vislumbra que puedan ser abiertos a la mujer, ¿verdad? Eso pues ya lo ha descartado el Papa Francisco. Dice, tampoco en los instituidos como tales, o sea, como ministerios oficiales y establemente conferidos se dan a la mujer, ¿verdad? No se daban a la mujer, de hecho esos documentos hablaban el Código de Derecho Canónico habla que estos ministerios solamente podían acceder hombres, ¿verdad? Dice, aunque en este caso ha habido peticiones formuladas por personas muy autorizadas para que se revise la norma, ya que de hecho estos mismos ministerios lo realizan ya las mujeres. Lo vemos en todas las parroquias, ¿verdad? Y les decía yo, desde que tengo uso de razón que voy a misa, siempre he visto mujeres leyendo, ayudando o en el altar, ¿verdad? Como les decía, no estaban abiertos los ministerios, no se, en teoría no podía haber mujeres en el altar, sin embargo era una práctica cotidiana, que hoy en día la seguimos viendo, ¿verdad? Dice, la mujer tiene un papel privilegiado en tantos campos de la vida eclesial, la catequesis, los medios de evangelización, la pastoral de los marginados y enfermos, la asistencia social y otras, ¿verdad? Estos ministerios, pues, podían acceder las mujeres sin ningún problema. Sin embargo, en estos ministerios del altar, pues, propiamente, pues, estaban reservados única para los hombres, ¿verdad? Dice, recordamos que en 1969, cuando apareció la primera redacción de la introducción al misal romano, se decía que si las lecturas eran proclamadas por una mujer, ésta no podía subir al presbiterio, por lo tanto al ambón, ¿verdad? Eso decía el misal en la introducción al misal romano en 1969. Como les decía, la mujer no podía acceder al presbiterio, solamente eran los hombres que accedían a este ministerio, y si en caso de no haber hombres y la mujer tenía que leer, no podía subir al presbiterio, lo tenía que hacer abajo, ¿verdad? Dice, en 1970 ya se dejaba este extremo a la decisión de las conferencias episcopales, criterio que luego pasó a la segunda edición típica del misal. Entre nosotros se entiende claramente la igualdad entre hombres y mujeres respecto a estos ministerios. Y pues ya en esta tercera edición pues ya no marca nada, ¿verdad? Y el Código de Derecho Canónico, como lo dijo el Papa Francisco, que decía esto, que solamente esos ministerios estaban reservados para hombres, pues también se va a tener que modificar, ya que el Papa Francisco ha modificado y ha dicho que estos ministerios puedan acceder también las mujeres. Entonces vamos a ver cómo la mujer ya en este caso, pues ya también puede acceder a estos ministerios que ya se practicaban, ¿verdad? Eso lo veíamos. Riesgos comunes para los buenos ministerios. ¿Cuáles son los riesgos que puede uno caer en estos ministerios? Dice, lo más noble que hacen los laicos en la celebración litúrgica no son los ministerios, sino su participación. Introducción General de Misal Romano en el 62. Dice, en el número 60 dice, todo ministerio en la comunidad se entiende como servicio y no como privilegio de poder, ¿verdad? Todos los ministerios que existen, todos los ministerios que están en la liturgia, debemos de tener en cuenta, queridos hermanos, que son una oportunidad de servir. Sin embargo, muchas veces debemos de reconocer que estos ministerios se vuelven como asunto de privilegio, ¿verdad? A veces vemos que pues se dan esos abusos, ¿verdad? De querer, por ejemplo, querer premiar a algún laico, ¿verdad? Con algún servicio en el altar, o muchos laicos que tienen algún servicio y lo ven como un privilegio o una forma de tener poder, ¿verdad? En donde el laico pues se siente con poder y empieza a querer mandar, a querer dominar, a querer hacer las cosas a su voluntad. Son los riesgos que se corren, como les decía yo, nuestra humanidad humana a veces eh, nuestra pequeñez, a veces con tantito poder nos marea, con tantito algún cargo puede hacer que perdamos el piso y que caigamos en cosas que, pues, que no deberíamos, ¿verdad? Dice, estos ministerios deben conservarse desde una visión pastoral de conjunto. Dentro de la programación de la vida comunitaria que tienen en cuenta las diversas funciones de sus miembros está el equipo de animación litúrgica, con sus diversos ministerios. Para ello, coordinación es la palabra clave. Un buen ministro sabe trabajar en equipo. Dentro del equipo de animación litúrgica, ojalá
pues se logre concretar. En mi parroquia no hay un equipo de animación litúrgica como tal. Estamos trabajando junto con mi párroco para formar un ministerio, un grupo de equipo de animación litúrgica, porque ahorita se trabajan por separado, están los lectores, ellos tienen su reunión, sus crecimientos, y pues están también los ministros extraordinarios que también tienen su preparación, sus juntas, están los coros, el acolitado como ministerio en mi parroquia no existe. Habemos personas que ayudamos en el altar, sin embargo todavía no tenemos ese ministerio. ¿Y qué pasa? Pues que cada quien hace su parte pues por su lado, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo. Eh, Existen muchas cosas que se deben de trabajar. Esto pasa en mi parroquia, pero yo supongo que también en las demás parroquias, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos que son muy numerosos, lectores, ministros. Sin embargo, el problema es que no se reúnen. Por ejemplo, tienen crecimiento o algún tema para conocer y pues van 4 o 5 de grupos que son de 15 o 20, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que muchas veces las personas que tienen estos ministerios no lo toman en serio, no se comprometen a formarse, y pues vienen los peligros, ¿verdad? Son uno de los peligros. Y también otra de las cosas es trabajar en coordinación, ¿verdad? Saber trabajar en equipo. A veces, como les decía, que hablábamos esos de privilegios de poder, a veces también se hace un grupo entre equipos, ¿verdad? El lector no se lleva con el ministro no se lleva con el acólito y así, ¿verdad? O quieren ordenar y mandar al que no le corresponde, y bueno, se hace ahí un problema, ¿verdad? Entonces, debemos de trabajar en coordinación y debemos de saber trabajar en equipo. Dice que los laicos actúan en la celebración aportando sus ministerios, no limiten su trabajo a este campo de la liturgia. Por eso es bueno que tengan otros apostolados. El lector que intervenga en la catequesis. Eso es lo ideal por lo que veíamos ayer, ¿verdad? El lector debe de enseñar acerca de los sacramentos, entonces es una labor catequética que tiene que hacer. También por ser conocedor de las Sagradas Escrituras o por el hecho de tener que profundizar en las Sagradas Escrituras, pues también puede organizar cursos bíblicos, ¿verdad? Los lectores. Y a su vez también los ministros, los acólitos también pueden organizar charlas por el conocimiento que tienen de liturgia o que deberían de tener. Pueden formar al pueblo, ¿verdad? En lo que es la liturgia. Dice, los ministerios a ser posibles deberían distribuirse entre varios y no acumularse en una persona. Muchas veces eso también es muy dañino, el que una persona haga todo. Vemos personas que se apoderan del ministerio, vemos personas que no dejan trabajar, vemos personas que, pues que al no haber nadie tomaron un puesto, un servicio, ¿verdad? Un servicio más bien dentro de la parroquia, pero cuando uno trata de ayudar, pues no lo dejan, ¿verdad? No, esto aquí no te metas, se apoderan del servicio. Entonces, lo más sano es que siempre existan varias personas, que no se acumulen nada más en una, que sean varias personas, y si en dado caso se llega a suceder que hay una persona, pues también que esa persona sea consciente que el servicio no es de él y que todos los que estamos trabajando ahí, pues merecemos respeto y merecemos trabajar en equipo. ¿Verdad? Dice, todo ministro se supone que tiene un conocimiento técnico de su intervención y por lo tanto requiere una preparación. Es muy importante reconocer, queridos hermanos, que necesitamos preparación. Eh, yo ahorita que estoy estudiando un poco acerca de liturgia, me doy cuenta que es muy importante la preparación y que es demasiado, demasiado, demasiado grande este tema de la liturgia. Se necesita muchísimo tiempo y profundizar muchísimo para realmente decir que tengo un conocimiento amplio en liturgia. Son muchísimos documentos, son muchísimas, está en la introducción del misal romano, saber los leccionarios, todas las cartas, todos los documentos acerca de la liturgia, que son muchísimos, la Sacrosantum Concilium, eh, también hay una que se llama Redemptionis Sacramentum, que habla acerca de los abusos. O sea, son muchísimos documentos de la liturgia
que uno tiene que leer y que profundizar. Entonces, debemos de reconocer, queridos hermanos, que necesitamos preparación. Muchas veces el lector dice, pues yo ya leo, sé leer, sé el diccionario, leo bien, no me equivoco, preparo mi lectura, entonces pues ya no necesito más preparación. No, queridos hermanos, es un error porque, vuelvo a repetir, en el tema de la liturgia es sumamente importante y es sumamente grande el misterio de la liturgia. Entonces, la preparación se necesita, es indispensable, y una buena preparación requiere tiempo muchísimo porque es sumamente amplio el tema de la liturgia, que profundizar en ella requiere muchísimo trabajo y esfuerzo y tiempo. Dice, los ministros ganarían eficacia en su servicio a la comunidad si recibieran una formación bíblica y litúrgica. Es muy importante estas dos áreas para el lector, bíblica y litúrgica. Acuérdense ustedes también que la Eucaristía está dividida en dos partes centrales, ¿verdad? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el lector por su cargo, sepa de Biblia, sepa también de liturgia. Dice, todos estos ministerios no son solo técnicos, sino que piden ser hechos desde una actitud de fe y sensibilidad litúrgica. Si ustedes ven, queridos hermanos, hasta ahorita, y yo no he visto ahorita que ningún documento trate acerca de cómo se debe de parar, cómo debe de hablar. Bueno, sí, hay documentos, lo vamos a ver, que dicen que de una forma, ¿verdad? Una voz clara, fuerte, etcétera. Pero no dice que eh, estos documentos no reparan en cuestiones externas, ¿verdad? Como eh, eh, lee de tal forma, tu voz así, o sea, porque eso no es lo importante, o sea, como dice aquí, no son técnicos, sino más que nada es una actitud de fe y una sensibilidad litúrgica, ¿verdad? Que la persona que esté, que lea, que proclame la palabra de Dios, no nada más que lea bien, sino que sea una persona que tenga una fe y una sensibilidad litúrgica grande, ¿verdad? Que sepa qué es lo que es el misterio de la liturgia, que tenga una fe, que realmente cuando lea esas sagradas escrituras no sea algo como si leyera un libro cualquiera, ¿verdad? Que tenga en su corazón, en su mente, en su alma, que realmente eso es palabra de Dios, que está proclamando la palabra de Dios, que está prestando sus labios para que Dios hable a través de ellos, ¿verdad? Es muy importante tener esos conocimientos, es muy importante la formación, es muy importante también que tengamos, que seamos personas o sea, que cultivemos nuestra fe, ¿verdad? Que seamos adoradores, que estemos continuamente en adoración con nuestro Señor Jesucristo, que participemos en retiros, que nos formemos también en nuestra fe, ¿verdad? Que con las Sagradas Escrituras tengamos momentos de meditación, ¿verdad? Para que Dios nos hable, pues que empecemos a ampliar nuestros conocimientos y adquirir una sensibilidad litúrgica. Esto es muy importante y muy bueno para todos los ministerios. Yo hago una invitación a todos los hermanos que participan en un ministerio, sobre todo que tiene que ver en la liturgia, pues que tomen en cuenta esto, que se preparen, que busquen formarse, tanto bíblica, pero sobre todo litúrgicamente, ambas, que también tomen en serio este servicio, este ministerio. Ojalá con estas cosas que hemos estado, esta catequesis que estamos haciendo, pues caigan en cuenta la importancia de un ministerio y sobre todo la importancia de hacerlo bien. Entonces, queridos hermanos, ahí está mi contribución. Más adelante